Y María también nos dice: a mí me han perseguido y por eso os perseguirán a vosotros. María siempre fue compañera de su Hijo en el dolor. Y a partir del vaticinio de Simeón, una espada te traspasará el alma porque éste está puesto como signo de contradicción y bandera discutida para que muchos caigan y se levanten. A partir de entonces, ella podía decir, como el Cantar de los Cantares: mis cabellos son como púrpura del rey puesta en flecos. O sea, los cabellos de María eran los pensamientos continuos de la pasión de Jesús, que le hacían ver a cada instante la sangre que él iba a derramar por los hombres. Todos sus pensamientos estaban teñidos en el dolor de su Hijo, y se le veía pequeñito en Belén o en el taller de Nazaret, o creciendo después en la hermosura de su adolescencia y de su virilidad, tenía presente la cruz. La espada de dolor de María fue su compañía permanente para el dolor de su Hijo. Pero hubo un momento de su vida en que la persecución resultó ser un hecho histórico, con consecuencias físicas muy dolorosas, y es cuando, atentando Herodes contra la vida de su hijo y avisado su esposo castísimo José, tuvieron que huir a Egipto, perseguidos por los que desde el primer momento, y no han dejado de hacerlo durante estos 2000 años continuamente, muchos que han reproducido el triste papel de Herodes, querían eliminar a Jesús. Duro fue el destierro. Jesús huye de los suyos a los extraños, huye del templo a la sede del paganismo, como entonces se consideraba Egipto, y no dejaba de ser enternecedor ver al niño tan pequeño colgado del cuello de su madre bajo el abrigo de los cuidados de José, huyendo a un país desconocido, todo desconocido y extraño para ellos. ¿Cuánto sufriría María, madre primeriza y tan joven en este viaje, que duró muchos días porque era larga la distancia de Egipto a Israel para quienes tenían que ir en un borriquillo sin más ayuda ni comodidades, el camino escabroso, desconocido, sin acompañantes que les orientasen, el clima desapacible, los recursos tan pocos que algunos autores espirituales nos dicen incluso que tuvieron que pedir limosna por el camino para poder comer. Y María con el niño en brazos, siempre con Jesús y su dolor en brazos. ¿Dónde pernoctaban? ¿En qué lugares se hospedaban? ¿De qué podían alimentarse? Quien se hubiera encontrado por estos tres personajes, los más santos del mundo, les hubiera tomado por tres pobres peregrinos, sino por tres pobres mendigos, vagabundos. Y después la vida en Egipto, cuántas estrecheces, cuántas soledades, forasteros sin rentas, sin dineros, sin parientes. Con el modesto trabajo de San José tendrían que sustentarse y ganar lo necesario para poder vivir al día, quizá hasta llegasen a pasar hambre física. Y después el regreso. Dicen algunos intérpretes que fue todavía más doloroso que la ida, tras los 4, 5, 6 años que pudieron pasar allí, porque ya el niño ni tenía edad de ir en brazos de sus padres, ni era tan grandecito como para ir andando por su propio pie. Un nuevo sufrimiento para María, errante y fugitiva con su Jesús y su esposo José. ¿Cuánto tiene que enseñarnos esto? A vivir nosotros en la tierra como peregrinos, porque no tenemos ciudad ni morada estable en este mundo, sino que anhelamos la futura. Nos dice San Agustín, como un consejo valiosísimo para nuestra vida cristiana: eres huésped, mira y pasa.
pero no te detengas, como hacemos tan fácilmente, apegándonos a las cosas caducas, a las fruslerías y frivolidades a veces tan ridículas de este mundo. Mundo en el que no se puede vivir sin cruces, que es a lo que nos enseña María. No se puede vivir sin experimentar de un modo u otro la persecución que ha de sufrir el que es verdadero discípulo de Cristo. A ella le tocó teniendo que huir a Egipto, a nosotros quizá soportando el menear de su cabeza o la sonrisa irónica de los bienpensantes según este mundo que nos consideran trasnochados o fueras de lugar, porque seguimos manteniendo, ojalá fuera así, unos criterios y principios que ya no cuentan en el mundo de hoy, donde impera lo políticamente correcto de la dictadura del relativismo. No es poca persecución este martirio psicológico para quien trata de ser coherente al Señor, a quien sirve, de quien es discípulo y que nos ha dicho que el mundo también nos odiará y nos perseguirá como a Él. Y a esto nos enseña María. Toma al niño y a tu madre, se le dijo a José de parte del ángel. Y a nosotros nuestro ángel custodio nos repite esto cada día. Cuando sientas el sufrimiento, cuando seas perseguido, incomprendido, marginado por tu condición de católico, si no la escondes, si no te avergüenzas de ella, si das la cara por Jesucristo, cuando te ocurra eso y te sobrevenga la soledad, entonces toma al niño y a su madre y todo te irá bien, aunque tengas que alejarte a Egiptos tan remotos en los que nunca pensaste tener que ser desterrado. Toma al niño y a su madre. Con Jesús y con María todo te irá bien. Pero la persecución de la Santísima Virgen no se quedó ahí. Aun cuando después llevase una vida relativamente tranquila en su pobreza en la casita de Nazaret, sabiendo bien que todo aquello terminaría en la muerte y en la resurrección de su Hijo. Pero la persecución de María no terminó con su vida terrena. La persecución que sufre María continúa todavía hoy. Un alma santa, como han hecho muchas, en su oración meditaba un día en el destierro del pequeño Jesús en Egipto. Y lo mismo que hacía San Buenaventura, se dedicaba contemplativa, idealmente, a jugar con el niño pensando, allí no tiene amiguitos, no sabe el idioma, está solo, yo me entretendré en jugar allí en la ciudad de Heliópolis, donde está desterrado con María y José. Lo mismo hacía esta otra alma contemplativa y dialogando cariñosamente con el niño, como si le estuviera viendo, en realidad este se le hizo vivo, se le representó y le dijo, hija mía, ayúdame, soy Jesús, Jesús de Nazaret, que vengo huyendo de los pecadores que como Herodes me persiguen también hoy y me quieren matar. Sálvame tú. Esto nos dice Jesús desde los brazos de María, y María, a su vez, mostrándonos su inmaculado corazón rodeado de espinas, como hizo con los 3 niños de Fátima en la aparición del 13 de junio de 1917, nos muestra su corazón y nos hace entender que esas espinas son los pecados que le clavan los pecadores, los primeros de los cuales somos nosotros. Por eso aquellos 3 pequeñuelos, con sus 7 y 9 y 10 años, hoy santos los 2 más pequeños, Jacinta y Francisco, esperamos que pronto también Lucía, la que vivió muchos más años en la tierra para propagar, le dijo la Santísima Virgen, la devoción a su Inmaculado Corazón. Esos 3 niños, desde entonces, no hacían más que sacrificios, repitiendo constantemente, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Qué olvidada tenemos esta palabra,
como se lamentó nuestro inolvidable Benedicto XVI en su último viaje apostólico a Fátima en el año 2010. Tenemos que reaprender la penitencia y la reparación. Antes era corriente que se convocase al pueblo, a los fieles, las parroquias, las comunidades, para un acto de desagravio ante el Santísimo Sacramento, para un acto de expiación, de reparación. Hoy, quizá inficionados de una manera inconsciente por ciertas corrientes teológicas modernistas, hemos quitado tanta importancia a la reparación que hemos llegado casi a abandonarla. Y la reparación es poner un plus de amor, porque otros muchos, y a veces nosotros mismos, ponemos un plus de pecado. O sea, herimos los corazones de Jesús y María con las espinas de nuestro desamor, de nuestras envidias y codicias, de nuestras sensualidades y egoísmos, de nuestras frivolidades mundanas, de nuestros miedos y cobardías cuando no queremos ser perseguidos como Jesús y dar la cara por Él. Por tanto, miremos en esta tarde, primer sábado del mes de mayo, uno de esos días en que con tanta ilusión María pidió que se reparase su inmaculado corazón a través de la comunión, del rezo del rosario, de la meditación. Pidamos hoy la gracia de saber consolarla a ella, que fue perseguida con Jesús y por Jesús, y que como Jesús sigue siendo hoy, aunque gloriosa en el cielo ya no puede sufrir, pero sigue siendo de una manera misteriosa herida en su corazón inmaculado por los pecados de los hombres. No perdamos de vista que también María, lo mismo que su Hijo Jesús, nos dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No es el siervo más que su amo. Aquí nos convocan las siervas de María. Qué hermoso título. Y todos de alguna manera debemos serlo. Siervo tuyo soy, hijo de tu esclava, decimos en el Salmo. Y San Ildefonso de Toledo se gloriaba de ser esclavo de la esclava de su Señor. Pues si todos queremos ser de veras siervos de María, recordemos lo que ella nos dice: no es el siervo más que su señora, y ella es la señora del mayor dolor, la del corazón herido por las espinas de nuestros pecados, que sepamos repararla. Si el pequeño Jesús, viniendo a nosotros, si nos entretenemos en nuestra oración en jugar con Él solito en Egipto, viene tendiéndonos los brazos a decirnos como aquella alma santa: que siguen persiguiéndome, sálvame tú. También María nos lo dice: sálvame tú. Y para eso nosotros le decimos: sálvame tú a mí, porque si tú no me salvas con tu gracia, con tu salud, Nuestra Señora de la Salud, volviendo a nosotros esos tus ojos misericordiosos, nosotros no podremos ofrecerte el homenaje de nuestro amor, de nuestro consuelo. Miremos a María para que ella nos mire a nosotros. Queramos proteger de la persecución del pecado a María para que ella, ahora y siempre, nos proteja y nos salve a nosotros. Así sea.